A los 87 años, Jacqueline Andere ya no necesita demostrar nada. Lo ha sido todo. La joven de mirada imposible, la villana elegante, la musa de Buñuel, la madre que se reinventó entre los focos. Pero bajo esa serenidad que deslumbra, hay silencios que durante décadas se negaron a salir a la luz. Hoy, cuando el tiempo parece haberse detenido en su rostro, la actriz se atreve a admitir lo que todos sospechábamos, que detrás del aplauso también habitaba la soledad. Su vida fue una película con muchas versiones. La niña que creció entre maletas y promesas rotas, la artista que convirtió el dolor en arte, la mujer que eligió la fidelidad al recuerdo antes que un nuevo amor. En cada papel que interpretó se escondía una confesión, la necesidad de ser vista, de ser comprendida, de existir más allá de la belleza que la encasilló. Dicen que los grandes actores nunca abandonan el escenario porque allí se encuentran con sus fantasmas. En el caso de Jacqueline, ese fantasma tiene nombre y voz, la de José María Fernández Unzain, el hombre que le pidió, antes de morir, que nunca se retirara. Quizás por eso, aún hoy, cuando las luces se encienden, ella sonríe con la calma de quien ha sobrevivido a todo. Esta es la historia de una mujer que transformó su vulnerabilidad en elegancia, su tristeza en disciplina y su silencio en legado. Jacqueline Andere nació en Ciudad de México en 1938, en una época donde las apariencias lo eran todo. Desde el principio, su vida se escribió entre los márgenes del amor y la ausencia. Su madre, Erlinda, una mujer tan hermosa como indomable, se casó 7 veces, desafiando las convenciones de una sociedad que castigaba la libertad femenina. Su padre, Jorge Andere, era un hombre atormentado por el alcohol, incapaz de mantener el rumbo. Murió cuando Jacqueline tenía solo 16 años, dejando detrás un vacío más profundo que la tristeza, la certeza de no haberlo conocido jamás. Entre mudanzas, discusiones y nuevas figuras paternas que aparecían y desaparecían, Jacqueline aprendió pronto a no apegarse a nada. Dormía en casas de tías y abuelas, rodeada de adultos que hablaban de traiciones, de dinero y de matrimonios rotos. En ese ruido constante encontró un refugio silencioso, el espejo. Frente a él, la niña inventaba personajes, practicaba gestos, imitaba voces de películas que veía por televisión. Allí, en la penumbra de su cuarto, nacía sin saberlo una actriz. «Yo me crié sin una familia», confesó años más tarde, «pero tuve imaginación y eso me salvó». Esa imaginación era su escudo. Cuando escuchaba los pasos de su madre saliendo con otro hombre, Jacqueline se maquillaba con los cosméticos que encontraba sobre la cómoda y se prometía que algún día nadie la dejaría sola. La adolescencia llegó como un vendaval. Estudió en Estados Unidos, intentando alejarse del caos familiar. Pero fue lejos de su tierra cuando descubrió lo que realmente la mantenía viva, el deseo de actuar. En el escenario de una escuela pequeña en California, sintió por primera vez el poder del aplauso. Ese sonido sustituyó el cariño que nunca tuvo. Y comprendió que, si no podía tener una familia estable, al menos tendría un público que la amara. Regresó a México decidida a convertirse en actriz, con la determinación de quien no tiene nada que perder. Su madre, lejos de oponerse, la apoyó con una mezcla de orgullo y culpa. Le consiguió un pequeño apartamento en la capital y le dijo, «Haz lo que tengas que hacer, pero nunca dependas de nadie». Fue el primer consejo que Jacqueline siguió al pie de la letra. Sin embargo, la ciudad no la recibió con alfombra roja. Tocó puertas, soportó rechazos, escuchó a productores decirle que su rostro era demasiado serio para la televisión. Pero aquel rostro, de mirada melancólica y porte serena, sería precisamente lo que la haría inolvidable. Su oportunidad llegó casi por casualidad, en un teatro del centro donde reemplazó a una actriz enferma. Entre el público esa noche se encontraba un hombre de voz grave y mirada inquisitiva. Luis Buñuel,
El legendario director español, exiliado en México, vio en aquella joven algo que pocos habían notado, una tristeza que parecía no fingida. Cuando las luces se apagaron y el telón cayó, Buñuel se acercó al camerino y solo dijo una frase que ella nunca olvidaría. Esa lágrima que te salió sin querer es tu verdad. Aquella frase marcó el comienzo de una historia que transformaría su destino. Luis Buñuel no solo fue el hombre que la descubrió, sino el que la enseñó a mirar el mundo con otros ojos. Para Jacqueline, trabajar con él fue como cruzar un umbral invisible, el de la inocencia hacia la verdad del arte. El director español, genio del surrealismo, le ofreció un papel en El Ángel Exterminador, una película que, con el tiempo, se convertiría en una obra de culto. Allí interpretó a una mujer atrapada en una mansión donde las convenciones sociales se desmoronan, un reflejo simbólico de su propia vida, una actriz prisionera de la belleza, intentando escapar de lo que se esperaba de ella. En los descansos de rodaje, Buñuel hablaba poco, pero cada palabra suya era un misterio. Una tarde, mientras repasaban una escena, le dijo con voz serena: «Nunca dejes que tu belleza te esclavice. La cámara puede amarte hoy y olvidarte mañana». Jacqueline entendió que su poder no debía residir en su rostro, sino en su mirada. Desde ese día, decidió que su carrera no se basaría en agradar, sino en desafiar. La película fue un éxito y su nombre empezó a sonar en toda Latinoamérica. Sin embargo, el reconocimiento también trajo una nueva forma de soledad. Había cumplido su sueño, pero en los camerinos, después de cada estreno, el silencio era más grande. Entre aplausos y flores, la niña sin casa seguía buscando un lugar donde pertenecer. Fue entonces cuando apareció un actor mayor, casado y famoso, que le ofreció el tipo de amor que ella nunca había conocido: protector, apasionado y prohibido. Fue una relación breve y clandestina, vivida entre susurros y hoteles discretos. Jacqueline lo recordaría años más tarde no con culpa, sino con ternura. A veces el amor llega en forma de error, pero te enseña lo que es la entrega, diría alguna vez. Cuando ese amor terminó, se prometió no volver a ser la sombra de nadie. Fue en ese momento de fragilidad cuando conoció a José María Fernández Unzain, dramaturgo, poeta y hombre de un carisma sereno que entendió su alma antes que su cuerpo. José María no intentó moldearla ni dominarla, le dio libertad y ella, por primera vez, eligió quedarse. Se casaron en 1967 y formaron una pareja que combinaba la pasión del arte con la estabilidad emocional que Jacqueline siempre había buscado. Él dirigió varias de sus películas, entre ellas El juego de la guitarra, donde ella interpretó a una mujer que pierde la razón tras la muerte de su madre. Muchos no lo notaron, pero ese personaje era una versión velada de sí misma, una mujer que se aferra al arte para no desmoronarse. Durante los años 70, Jacqueline se reinventó. Cansada de ser solo la hermosa actriz de Buñuel, comenzó a elegir papeles que desafiaban su imagen. En una época en la que las actrices debían obedecer las normas del pudor, ella se atrevió a filmar escenas desnuda. Lo hizo sin escándalo ni provocación, como un acto de honestidad artística. El cuerpo también actúa, decía, y cuando sirve a la historia, no hay vergüenza posible. Aquel gesto la consolidó como una mujer adelantada a su tiempo. Los conservadores la criticaron, los directores la admiraron, y el público, sin entenderlo del todo, la convirtió en leyenda. Detrás de cada decisión había una fuerza invisible, la necesidad de demostrar que no era solo una cara bonita, sino una actriz capaz de desafiar los límites, incluso los propios. Hay noches que nunca terminan, aunque pasen los años. Para Jacqueline, esa noche sigue viva en algún rincón de su memoria, envuelta en un silencio espeso que todavía huele a miedo. Todo comenzó con una invitación inocente. Un actor con el que compartía escenario, maduro, carismático y admirado, le propuso cenar en su casa junto a su esposa. Ella aceptó, convencida de que era un gesto amable de despedida antes de que él partiera a una gira. Será una cena tranquila, pensó. Pero nada en aquella velada fue lo que parecía. La casa era elegante, la luz tenue, la música suave. La conversación fluía entre copas de vino y risas discretas.
En algún momento, la esposa del actor se levantó diciendo que iría a cambiarse. Entonces el hombre, sin previo aviso, tomó la mano de Jacqueline y la besó. Ella retrocedió, incómoda, murmurando que su esposa estaba allí. Él sonrió con arrogancia. Y fue en ese instante cuando la mujer regresó, envuelta en lencería negra, observándola con una mirada extraña, cómplice, perturbadora. El tiempo pareció detenerse. Jacqueline sintió cómo el aire se volvía pesado, cómo su cuerpo se congelaba entre la incredulidad y el asco. No gritó, no corrió, solo fingió una sonrisa mientras su corazón latía con furia. En un acto de supervivencia, fingió estar enferma. Entró al baño y comenzó a hacer ruidos para simular que vomitaba, esperando que la dejaran sola. Luego salió, pálida, excusándose con voz temblorosa. «Debo irme», dijo. Nadie intentó detenerla. Cuando finalmente salió a la calle, respiró el aire frío como si fuera la primera vez que volvía a estar viva. Se miró en el espejo retrovisor del coche y vio en sus propios ojos a la niña de antaño, aquella que se maquillaba frente al espejo para fingir que todo estaba bien. Esa noche entendió que los fantasmas no siempre vienen del pasado. A veces se sientan a cenar contigo. Nunca reveló los nombres de esa pareja, no por miedo, sino por dignidad. No vale la pena darle voz al dolor, diría años más tarde. Desde entonces, nunca más aceptó una cena privada con colegas. Había aprendido que la frontera entre la admiración y la perversión puede ser demasiado delgada. Décadas después, cuando el mundo del espectáculo comenzó a sacudirse con el movimiento #MeToo, los periodistas le preguntaron si había vivido algo parecido. Jacqueline respondió con una calma desconcertante. Siempre ha habido acoso, pero hay heridas que se curan en silencio. Muchos la criticaron por su reserva, otros lo entendieron. Ella nunca pretendió justificarse, solo recordaba una verdad simple. Hablar no siempre sana, a veces reabre lo que costó una vida entera cerrar. Esa noche la transformó, no en víctima, sino en mujer. En el set, su mirada adquirió una fuerza distinta, una mezcla de vulnerabilidad y autoridad que hipnotizaba a la cámara. Desde entonces, cada vez que interpretaba a una mujer herida o traicionada, lo hacía desde ese rincón oscuro que solo ella conocía. Nadie más supo cuánto de su verdad había en cada lágrima. Y así, con el paso del tiempo, comprendió que el miedo también puede ser una forma de resistencia, una memoria que, en vez de destruirte, te enseña a permanecer de pie. A lo largo de su carrera, Jacqueline Andere se convirtió en un símbolo de elegancia y disciplina. Pero incluso las mujeres más serenas guardan cicatrices que no siempre se ven. Su reputación de profesional impecable se mantuvo casi intacta durante décadas, salvo por un episodio que los medios revivieron una y otra vez: su enfrentamiento con Humberto Zurita durante el rodaje de El Maleficio en 1983. La prensa lo presentó como un simple conflicto de egos, pero en realidad fue algo más profundo. En un set dominado por hombres, Jacqueline representaba la experiencia, la madurez y la autoridad artística. Zurita, joven y en pleno ascenso, encarnaba la nueva generación de actores, impulsivos, hambrientos de protagonismo. Entre ellos no hubo gritos ni insultos, sino un silencio denso, cargado de tensión. Bastaba una mirada para entender que no se soportaban. Algunos decían que él no toleraba compartir plano con una mujer mayor que brillara más que él. Otros aseguraban que ella no soportaba la falta de respeto con la que el actor trataba al equipo. La verdad probablemente se encontraba en medio, dos mundos chocando, dos formas distintas de entender el oficio. Años más tarde, cuando el tiempo había suavizado las heridas, se reencontraron en un homenaje televisivo. Jacqueline no esperaba nada, pero al final de la ceremonia, Zurita se acercó, la miró a los ojos y la abrazó. No hubo palabras, solo un gesto breve que borró décadas de incomodidad. Ese abrazo fue suficiente, diría ella, no por él, sino por mí, porque comprendí que había aprendido a perdonar sin esperar disculpas.
Esa capacidad de perdón también la acompañó fuera del set. Cuando surgieron las acusaciones contra su esposo fallecido, José María Fernández Unzain, la actriz se vio envuelta en un dilema moral. Defendió su memoria no con ira, sino con ironía. «Tuve que espantarle las moscas», dijo entre risas amargas, aludiendo a las mujeres que lo acusaban décadas después de muerto. Para ella, remover el pasado no tenía sentido. Prefería recordarlo por lo que fue: un artista brillante, un compañero generoso y el hombre que le enseñó a enfrentar la vida con dignidad. El teatro, mientras tanto, seguía siendo su refugio. A veces, cuando se quedaba sola en un escenario vacío después de un ensayo, decía sentir la presencia de su esposo. No lo veía, pero lo escuchaba. Era su voz, suave, repitiendo las mismas palabras que le dijo antes de morir. «Nunca te retires, el escenario es tu casa». Esa frase se convirtió en su credo, en su forma de mantenerse viva. Los focos, las butacas, el olor a madera vieja, todo en ese espacio le recordaba quién era. Cuando actuaba, las heridas del pasado se volvían personajes, las pérdidas se transformaban en fuerza. «Actuar me da vida», solía repetir. Y no era una metáfora. Cada función era un renacimiento, una conversación con los fantasmas que la acompañaban desde niña. Jacqueline comprendió que el arte no cura, pero enseña a convivir con las cicatrices. Aprendió que la dignidad no está en no caer, sino en levantarse con gracia. Y que el verdadero legado de un actor no son los premios ni los titulares, sino el silencio que queda en la sala cuando se apagan las luces. El amor de Jacqueline y José María fue, más que una historia, una complicidad. Dos almas distintas que encontraron refugio en el mismo idioma, el arte. Ella, impulsiva y apasionada. Él, reflexivo y protector. Durante 3 décadas compartieron escenarios, películas y silencios. En un mundo donde las parejas del espectáculo se disolvían entre egos, ellos parecían desmentir el destino. Pero el tiempo, que no perdona a nadie, también los alcanzó. En 1997, la enfermedad comenzó a borrar la energía de José María. Ella lo acompañó en todo momento, dejando de lado rodajes y compromisos. Su casa se convirtió en un teatro sin público, donde la única función era cuidar al hombre que le había dado estabilidad. Una noche, cuando el aire ya pesaba y las palabras se volvían susurros, él tomó su mano y le dijo: «Nunca te retires, porque el escenario es tu casa, y ahí siempre estaré contigo». Esa fue su despedida, no un adiós, sino una promesa. Después de su muerte, Jacqueline se enfrentó al silencio más duro de su vida. Durante meses no soportaba entrar a su habitación ni oír música. Todo le recordaba a él: los guiones subrayados, las fotos, el aroma de su colonia sobre una bufanda. Chantal, su hija, intentó convencerla de abrir su corazón otra vez. «Mamá, deberías conocer a alguien, salir, distraerte». Pero Jacqueline solo sonrió. «Tuve un hombre tan increíble», le dijo, «que nadie podría acercarse siquiera». Fue una respuesta sencilla, pero detrás de ella había un universo entero de lealtad y resignación. No era que no creyera en el amor, sino que ya lo había vivido de manera tan plena que nada podría compararse. Para ella, rehacer su vida habría sido traicionar el recuerdo. Y en el fondo, sabía que el duelo no termina cuando dejas de llorar, sino cuando aprendes a vivir con el eco de una voz que ya no está. Chantal recuerda que en esa época su madre encargó una pintura al artista Cauduro. La obra mostraba a una niña con una mirada serena sosteniendo a una flor blanca. Lo que pocos saben es que escondido entre los trazos del fondo había un pequeño símbolo, una inicial entrelazada, la J de Jacqueline y la M de José. Nadie más lo notó. Era su manera de mantenerlo vivo sin pronunciar su nombre. Con el paso de los años, Jacqueline entendió que el amor también puede ser un acto de resistencia. Mientras otros buscaban olvidar, ella eligió recordar.
Conservó los libros de su esposo, los guiones manchados de café, los poemas que él escribía en servilletas. Decía que cada palabra era una forma de seguir conversando con él. Hoy, a sus 87 años, habla de José María con serenidad, como quien recuerda un sueño hermoso del que no quiere despertar. Nunca necesité otro amor, ha dicho, porque el mío fue suficiente para toda la vida. Y así vive, fiel a su promesa, actuando cada vez que puede, como si cada personaje fuera un intento de reencontrarse con él. Porque en el fondo, entre los aplausos y la luz del escenario, aún escucha su voz repitiendo aquella frase que la sostiene: el escenario es tu casa. Hoy, a los 87 años, Jacqueline André sigue subiendo al escenario con la misma elegancia con la que lo hizo por primera vez. Su andar es más pausado, sus gestos más medidos, pero la luz que la acompaña sigue siendo la misma. Actuar, dice, le da vida. Y uno lo cree, porque cuando la cámara se enciende, el tiempo parece detenerse alrededor de ella. No todos los artistas logran mantenerse firmes cuando las luces se apagan. Ella sí. Tal vez porque aprendió desde niña que la soledad no es enemiga, sino compañera. Que el aplauso es efímero, pero la dignidad no. Su rostro guarda la serenidad de quien ha sobrevivido a todo, al abandono, al miedo, al amor perdido y al olvido que amenaza a los grandes nombres cuando el público cambia de generación. A veces, durante las pausas de un rodaje, se queda mirando el vacío, como si hablara con alguien que solo ella puede ver. Algunos dicen que está recordando sus guiones. Otros saben que está escuchando a José María, el hombre que aún le habla desde la memoria. Jacqueline André no solo es la actriz que desafió el paso del tiempo, es la mujer que convirtió cada herida en belleza. Su historia es una lección de resistencia, una elegía silenciosa al arte y al amor. Y cuando la función termina y el teatro se sumerge en la oscuridad, todavía se distingue su silueta sobre el escenario, respirando, sonriendo, como si no quisiera irse. Quizás porque en el fondo todavía cumple su promesa, permanecer donde su alma siempre quiso estar, en casa.